Vamos a comenzar con lo que corresponde a semiología de la sangre. ¿Cuál es la enfermedad más común en la sangre? Anemia. No hay otra. Hay enfermedades, hay un montón de enfermedades en la sangre, considerando de que los componentes de la sangre son tres: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas, sin considerar el otro elemento de la sangre, que es el plasma. No hay enfermedades que afectan específicamente al plasma o alguno de los componentes del plasma. En este caso, las enfermedades que atacan a los glóbulos blancos, por ejemplo, las más comunes es el cáncer. ¿Cómo se llama el cáncer a la sangre? Leucemia. Leucemia, para los glóbulos blancos, se llama leucemia. Leu viene de blanco. Por eso los glóbulos blancos también se le llaman leucocitos. Sin embargo, esa es una enfermedad ya mucho más compleja. La más común, la que ustedes van a ver siempre, es los cuadros de anemia, y esto compromete básicamente a los glóbulos rojos. La pregunta es: ¿qué es anemia? ¿Qué criterios se tienen que cumplir para que un paciente tenga anemia? Son tres. Primero, la cantidad o la concentración de hemoglobina en sangre. Tiene que estar por debajo de ¿cuánto? 9, 13. Por debajo de 12. 10. 9. Según la OMS, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ustedes lo saben, se considera anemia toda hemoglobina por debajo de 13. Todo paciente que tenga por debajo de 13 tiene anemia. Esa es la OMS. ¿En caso de mujeres? No te escucho. ¿En caso de mujeres también abajo de 13? En general, por debajo de 13, anemia. Pero eso en nuestra realidad no se cumple. ¿Okay? El Ministerio de Salud, el MINSA, considera anemia por debajo de 11. Porque si consideráramos por debajo de 13, el 50% de la población no estaría anémica. Porque las condiciones no son las mismas que en otras realidades, en otras situaciones. Entonces aquí en el Perú se considera a partir de 11. Por debajo de 11, anemia. Y en mujer gestante, 10. ¿Sí? Por debajo de 10 se considera anemia. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta es la cantidad de hemoglobina en sangre. Luego, la cantidad de glóbulos rojos. ¿Cuánto es lo normal de glóbulos rojos en sangre? De 3.5 a 4.5 millones por centímetro cúbico de glóbulos rojos. Por debajo de 3 millones de glóbulos rojos por centímetro cúbico se considera anemia. Y el tercer criterio es el hematocrito. ¿Cuánto es el hematocrito normal? ¿Cuánto es el hematocrito normal? 45, más menos 5, es decir, entre 40 y 50% es la cantidad de hematocrito normal. Por debajo del 40% se considera que el hematocrito está disminuido y también se considera anemia. Entonces son esos tres criterios, ¿okay? O tres parámetros, como dicen aquí: la hemoglobina, el hematocrito y la cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Existen factores de riesgo para anemia? Sí. Uno de ellos es el sexo, que ya lo adelantó su compañera. Ella preguntó hace un momento: ¿en las mujeres también se considera igual? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque existe mucha bibliografía en la cual la mujer siempre se le considera hasta medio gramo menos a favor. Y sí, es cierto. Si en el hombre es hasta 13, algunas veces se considera que en la mujer es 12.5, si en el hombre es 11, en la mujer se considera 10.5. ¿Pero eso por qué se da? Porque en la mujer existe un sangrado fisiológico. Estamos hablando de mujer en edad fértil, ¿no? En edad reproductiva. Existe un sangrado fisiológico que se da pues a través del ciclo menstrual, ¿no? De la menstruación, donde existe una pérdida continua, una pérdida constante de sangre, pero sin embargo estas pérdidas sanguíneas deben estar controladas, porque cuando estas se exceden también pueden llevar a cuadro de anemia. Entonces, el sexo es un factor de riesgo importante, pero no solamente, como les mencioné, en el proceso de menstruación, también en el embarazo y en la lactancia. En estas tres situaciones, las tres fisiológicas, ojo, no estamos hablando de ninguna enfermedad. La menstruación no es enfermedad, el embarazo tampoco y el periodo de lactancia menos. Entonces, en estos tres procesos fisiológicos se tiene que considerar que la mujer tiene mayor gasto, mayor pérdida. La edad, sobre todo los niños, por el proceso de crecimiento que tienen, más aún si estos han sido prematuros, con mucho más razón. En la adolescencia, mujeres en edad fértil, reproductiva, y los adultos mayores también son factores de riesgo para poder generar cuadros de anemia. Cualquier enfermedad o patología que afecte el sistema digestivo, sobre todo las típicas gastritis,
gastritis, úlceras. Estas son enfermedades que producen sangrado, microsangrado, pero este sangrado se realiza por mucho tiempo. Este sangrado es imperceptible, nosotros no lo podemos ver, no lo podemos evidenciar. Se pierde por las heces, pero no tiñe las heces, porque como es tan poco, tan pequeño el sangrado, no es posible poder ver. Pero con sangrado por muchos años, entonces eso definitivamente se va a manifestar en la hemoglobina. Hábitos de alimentación. Las personas vegetarianas van a tener un tipo de anemia. ¿Qué tipo de anemia van a tener las personas vegetarianas? La ferropénica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el fierro generalmente se encuentra en grandes cantidades en alimentos de origen animal. No se encuentra en la proteína de origen animal. ¿Existen algunos vegetales que tienen hierro? Sí, pero no en la suficiente cantidad como para poder cubrir las necesidades básicas de la dieta. Pero también existe otro tipo de anemia, por ejemplo los pacientes que tienen anemia por vitamina B12 o ácido fólico. Aquellos, por ejemplo, que no consumen nada de verduras, nada de frutas, ¿no? Cero legumbres, porque en esos alimentos se encuentra la vitamina B12 y ácido fólico. Y algunos, en el caso de algunos, consumo de medicamentos, sobre todo los AINES. Y dentro de los AINES, el más común, la aspirina. ¿Y por qué los medicamentos pueden causar anemia? Porque producen sangrado a nivel gástrico, son gastrolesivos. Entonces cumplen con este tercer criterio, que es daño al sistema digestivo. ¿Cuáles son los fármacos más gastrolesivos que existen? Los AINES y los antibióticos, que dicho sea de paso, son los grupos farmacológicos que más nos automedicamos o más consumimos. Siempre un AINES o un antibiótico vamos a estarlo consumiendo de manera continua. Acá está lo que les decía sobre la clasificación de la anemia de la OMS. ¿Okay? Hasta 13 es normal, por debajo de 13, de 10 a 13, anemia grado 1 leve, de 8 a 9.9 grado 2 o moderada, de 6 a 7.9 grado 3 o severa, y menos de 6 grado 4 o muy severa, no muy grave. Lo importante es que por debajo de 13 se considera anemia, repito, según la OMS. La anemia engloba un síndrome, que es el síndrome anémico. El síndrome, ustedes saben que es el conjunto de signos y síntomas. ¿De qué va a depender? De algunos factores, como por ejemplo la forma de instauración de la anemia, si la anemia es aguda o la anemia es crónica. El grado de disminución de la hemoglobina. Una cosa es que un paciente tenga anemia de 10.5 y otra cosa es que un paciente tenga una anemia de 7. ¿Los dos son anémicos? Sí, los dos son anémicos. Pero en el caso del paciente que tiene 10.5 es una anemia leve. En el caso que tiene una anemia de 7 ya estamos hablando de una anemia severa. Entonces la sintomatología va a ser completamente distinta y el tratamiento también. Va a depender del estado cardiovascular que tenga el paciente, si no tiene alguna enfermedad previa, sobre todo enfermedades cardiovasculares, alguna enfermedad del miocardio o hipertensión arterial o enfermedad causal. Una de las causas frecuentes de anemia también son las parasitosis. Esa es una anemia de origen infecciosa. ¿Sí? Las parasitosis, sobre todo en niños, y más aún en la zona amazónica, en la selva, en nuestra selva, hay muchos casos de anemia, incluso anemia grave, que se da a causa de parásitos. Es una anemia bastante grave porque la hemoglobina puede llegar a bajar incluso por debajo de 6 gramos por decilitro. Pero el tratamiento es bastante sencillo porque se desparasita al paciente. En 3 días, en 4 días, en 5 días se desparasita al paciente y luego la hemoglobina incluso subir en base a una alimentación balanceada. ¿Cómo podemos clasificar a la anemia? Existen distintas formas de clasificar los cuadros de anemia, pero nosotros vamos a resumirlo en 3. La anemia se produce por una falta de ingesta. ¿Sí? La principal causa de anemia es la falta de ingesta, la falta de alimentos, la falta de nutrición, una nutrición deficiente. La segunda causa es por aumento de pérdidas. Cuando nosotros hablamos aumento de pérdidas, estamos hablando de sangrado, de hemorragia. Es decir, nos alimentamos bien, pero por algún lado estamos perdiendo sangre. Si perdemos sangre, estamos perdiendo glóbulos rojos y hemoglobina. Y la tercera es por una alteración en la médula ósea. ¿Por qué hablamos de médula ósea? Porque es una médula ósea donde se produce la hematopoiesis, donde se produce la eritropoiesis, la formación de los glóbulos rojos. Entonces, esas son las 3 causas de anemia. Repito, la primera es por un problema
de consumo, de ingesta, lo que se llaman las anemias carenciales, porque hay una deficiencia de nutrientes, puede ser de hierro, puede ser de vitamina, puede ser de proteínas, en fin, lo que sea, pero hay una deficiencia en ingesta. Segundo, es una anemia por pérdidas. ¿Por pérdidas de qué? Por pérdidas de sangre. Puede ser por una hemorragia o puede ser por hemólisis. Cualquiera de las dos produce un sangrado, una pérdida de glóbulos rojos. Y la tercera, el paciente se alimenta bien, el paciente no pierde sangre por ningún lado, pero igual tiene anemia. En ese caso la afectada es la médula ósea. Es decir, la médula ósea no está produciendo la suficiente cantidad de glóbulos rojos que debería producir. Esas son las causas de anemia. Defectos en la producción, médula, aumento en la destrucción, hemólisis o hemorragia, pérdidas agudas, también hablamos de hemorragia, o a consecuencia también de algunas enfermedades. Hay enfermedades que pueden producir anemia, como por ejemplo las nefropatías. Los problemas de insuficiencia renal o la diabetes mellitus o el hipertiroidismo también pueden producir anemia. La causa más común es la insuficiencia renal. ¿Por qué todo paciente que tiene insuficiencia renal puede terminar en un cuadro anémico? Porque el riñón produce una hormona. ¿Okay? Esta hormona que produce el riñón se llama eritropoyetina. Su nombre ya les debe decir algo, eritro. Viene de eritrocitos, de glóbulos rojos. Esta eritropoyetina, el riñón la produce y la libera a la sangre. En la sangre viaja ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde viaja esta eritropoyetina? ¿A dónde? A la médula, ¿sí? A la médula ósea. Y en la médula ósea se encarga de estimular la eritropoiesis, es decir, la formación de glóbulos rojos. Y con eso la médula ósea empieza a producir gran cantidad de glóbulos rojos para liberarlas en sangre. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia renal? Que el riñón está enfermo. Una de las funciones del riñón es producir eritropoyetina. Como este riñón está enfermo, no produce eritropoyetina o la produce en poquísima cantidad. Por lo tanto, se libera poca cantidad de esta eritropoyetina en sangre y llega poca cantidad de esta hormona a la médula ósea. Como llega poca cantidad, la médula ósea no se estimula de manera adecuada y por lo tanto la médula ósea no produce la suficiente cantidad de glóbulos rojos. Y eso conlleva a que se libere poca cantidad de glóbulos rojos a la sangre y eso a la larga va a traer un cuadro de anemia. Entonces, pacientes que están en cuadros de insuficiencia renal, más aún si es crónica, a la larga van a terminar en cuadros de anemia, y anemia severa, anemia por debajo de 6, por debajo de 5 de hemoglobina. Y esa es la causa de muerte de este tipo de pacientes, sobre todo el paciente que aquí entra en un cuadro de diálisis. Entonces tenemos esta clasificación que es la clasificación etiopatogénica. Defectos en la producción, es decir, no se produce la suficiente cantidad de glóbulos rojos, o si se producen, se hacen de manera defectuosa. ¿Por qué puede producirse este cuadro? Primero, por déficit de los elementos necesarios para producir estos glóbulos rojos. ¿Cuáles son estos elementos necesarios? Hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Estos tres elementos nosotros ¿de dónde los obtenemos? De la dieta. ¿Okay? La dieta nos va a proveer a nosotros de la suficiente cantidad de hierro, de la suficiente cantidad de vitamina B12 y de suficiente cantidad de ácido fólico. Entonces, el hecho que haya deficiencia de estos nutrientes me va a llevar un defecto en la producción. Otra causa, alguna enfermedad que afecte la médula. De repente nosotros consumimos los suficientes nutrientes, pero igual estamos anémicos. Y eso se debe porque la médula está fallando, porque existe alguna enfermedad en la médula, algún síndrome que genera un fallo medular. Puede ser una aplasia, puede ser un síndrome mielodisplásico, en fin, los nombres pueden ser muy complejos, pero la idea que tiene que quedar es que existe alguna enfermedad en la médula que no permite utilizar estos nutrientes para producir glóbulos rojos de manera adecuada. Y la tercera causa es el cáncer en la sangre, ¿no? Lo que nosotros llamamos la leucemia. ¿Okay? ¿En qué consiste la leucemia? La leucemia es la hiperproliferación de glóbulos blancos. ¿Por qué el paciente que tiene leucemia tiene anemia? Si no ataca los glóbulos rojos, si no ataca los glóbulos blancos. Porque en la sangre nosotros tenemos tres líneas: la línea blanca, glóbulos blancos, la línea roja y las plaquetas. Cuando el paciente tiene leucemia, lo que empieza a proliferar es los glóbulos blancos. Se empiezan a elevar a grandes cantidades.
es tanta la cantidad de glóbulos blancos que le quita espacio a la médula para poder producir glóbulos rojos. Entonces, la médula prácticamente se hace dependiente de la producción de glóbulos blancos y deja a un lado la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, los glóbulos rojos empiezan a caer y el paciente entra en cuadros de anemia. Se puede llegar a ser incluso anemia severa. Entonces, por eso es que también la leucemia entra dentro de la clasificación etiopatogénica. Cuando nosotros hablamos de defectos de la producción, como habíamos hablado acá, defectos de producción, estamos hablando que los glóbulos rojos pueden tener formas y tamaños anormales. ¿Cuál es el tamaño de un glóbulo rojo? ¿O cuál es la forma de un glóbulo rojo? ¿Qué forma tiene el glóbulo rojo? Circular, ¿no? Cóncavo, ya, ¿qué más? ¿Qué les han dicho en fisiología? ¿Qué forma tiene el glóbulo rojo? Para que el glóbulo rojo tenga esas propiedades, es decir, de poder transportar oxígeno a través de la hemoglobina, necesita tener una forma específica, porque de otra forma no va a poder cumplir su función. ¿Cuál es la forma de un glóbulo rojo? Tiene la forma de un disco, pero es un disco bicóncavo. Es un disco bicóncavo. Para los que no alucinan el disco bicóncavo, ese era un disco bicóncavo. El glóbulo rojo tiene esta forma. ¿Sí? Tiene esta forma. Si lo vemos de arriba, es un círculo, no es la forma de un disco. Es un círculo, es un disco, si lo vemos de arriba. Pero si lo vemos del costado, tiene esta doble concavidad. Entonces, es un disco en forma bicóncava. Esa biconcavidad justamente le da la capacidad de poder transportar oxígeno y permitir intercambiarse con el CO2. Entonces, existen alteraciones en la hemoglobina, en el glóbulo rojo, donde el glóbulo rojo no tiene esta forma bicóncava, sino tiene esta forma. Forma de una luna o forma de un plátano. ¿Okay? Hay otros glóbulos rojos que tienen esta forma, una forma estrellada. Esas son las dos variantes más comunes. ¿Sí? El glóbulo rojo fenestrado, parece una estrella, tiene distintas puntas, o el glóbulo rojo en forma de plátano o en forma de media luna, que se llama sickle cell. Y existe un tipo de anemia incluso que se llama así, la anemia de sickle cell. Entonces, para que el glóbulo rojo pueda cumplir su función, tiene que tener esta forma, un disco bicóncavo. Cualquier otra forma de este glóbulo rojo no va a permitir transportar el oxígeno. Y al contrario, como son glóbulos rojos defectuosos, el mismo organismo lo va a empezar a destruir. Entonces hay un aumento de la destrucción del glóbulo rojo. Y eso se llama hemólisis. Pueden ser defectos intracorpusculares o pueden ser defectos extracorpusculares. Cuando hablamos de defectos intracorpusculares, quiere decir que el defecto está dentro del glóbulo rojo. Algo está pasando dentro del glóbulo rojo, ¿sí?, que no permite que el glóbulo tenga la forma normal, sino adopte estas formas. Cuando hablamos de defectos extracorpusculares, quiere decir que el defecto está fuera del glóbulo rojo. Algo hay anormal fuera del glóbulo rojo que no permite que adopte la forma normal. ¿Cuáles son estos defectos que se encuentran dentro del glóbulo rojo? Son dos. Defectos en cuanto a la cantidad y a la calidad. Y segundo, defectos en la membrana o defectos en enzimas. Existen enzimas que van a cumplir funciones específicas en la formación del glóbulo rojo. Estas enzimas pueden estar alteradas en cantidad, repito, o pueden estar alteradas en calidad. Y los defectos extracorpusculares están dados por anticuerpos o enfermedades de los vasos sanguíneos, que se llaman microangiopatías. Lo importante es que ustedes sepan que existen estos dos tipos de defectos que pueden generar destrucción en los glóbulos rojos en base a una forma anormal en estas células. Existen anemias agudas por pérdidas agudas de sangre, por pérdidas masivas de sangre. Existen enfermedades como la nefropatía que pueden generar anemia, ya les expliqué por qué la insuficiencia renal produce anemia, o endocrinopatía. ¿Cuál es la endocrinopatía que produce anemia? El hipertiroidismo. El hipertiroidismo. ¿Y por qué el hipertiroidismo produce anemia?
¿Quién me puede decir por qué el hipertiroidismo produce anemia? ¿Qué pasa con el metabolismo en el hipertiroidismo? ¿Cómo está el metabolismo? Acelerado. ¿Sí? Todo el metabolismo se acelera. Existe un desgaste de energías, un desgaste de nutrientes, porque el metabolismo se acelera hasta 3 o 4 veces en la persona. Incluso estas personas, estos pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿cómo es su apetito? ¿Aumentado o disminuido? Aumenta el apetito, todo el día comen. ¿Cómo es el peso de estos pacientes? ¿Suben o bajan? El paciente hipertiroideo tiende a bajar de peso. A pesar de que comen 3 o 4 veces más de lo normal, el paciente empieza a bajar de peso. ¿Y por qué baja de peso si el aumento de calorías es mayor? Porque su metabolismo está tan acelerado que puede comer 10.000 calorías al día, pero su organismo está quemando 15.000 calorías al día. ¿Sí? Porque todos sus procesos están acelerados. Y uno de esos procesos que están acelerados justamente es la hematopoiesis. Entonces empieza a haber una destrucción acelerada de glóbulos rojos. Ustedes saben que los glóbulos rojos, ¿cuánto tiempo de vida promedio tienen? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? Entre 80 y 120 días, ¿no? Un promedio de 100 días. En estos pacientes el proceso se acelera. Un glóbulo rojo no vive 80 a 120, puede vivir entre 50, 70, 80 días. Entonces todo ese metabolismo está acelerado y hace de que se produzcan los cuadros de... El problema o la patología puede ser premedular. ¿Qué significa que sea premedular? Que la médula ósea esté sana. Es decir, la médula ósea tiene la capacidad de poder producir glóbulos rojos, pero el paciente tiene anemia. Entonces, ¿por qué un paciente que tiene la médula ósea sana tiene anemia? Porque debe tener déficit de algún nutriente. Y efectivamente, todas las anemias premedulares son por deficiencia, ya sea por deficiencia de hierro, sea por deficiencia de proteína, sea por deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, de vitaminas en general. ¿Okay? Entonces, esos son los pacientes que tienen una dieta deficiente. Su médula ósea está bien, está lista, está apta para poder producir glóbulos rojos, pero no le llega la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Los nutrientes. Entonces, si no le llegan los nutrientes, la médula ósea no va a poder producir la suficiente cantidad de glóbulos rojos. Por eso se llama que es una anemia premedular. Luego tenemos la anemia medular. Aquí sí la médula ósea está enferma. Aquí sí la médula ósea está alterada. ¿El paciente tiene la suficiente cantidad de nutrientes? Sí. El paciente se alimenta bien. Incluso consume suplementos, consume extra de nutrientes, pero igual tiene anemia. Entonces el paciente dice, pero ¿por qué yo tengo anemia si me nutro bien? Mi dieta es balanceada. Incluso consumo suplementos. Porque el problema está en la médula. Aquí sí la médula, por más nutrientes, por más hierro, por más proteínas, por más vitamina B12 o ácido fólico que llegue, no va a poder producir la suficiente cantidad de glóbulos rojos. Puede ser una patología congénita, puede haber nacido con algún problema en la médula ósea, o puede ser por una patología adquirida. ¿Okay? Y esta patología adquirida en algunos casos puede ser idiopática. Ya ustedes saben que idiopático significa que no se conoce la causa. En algunos casos sí se conoce la causa y puede ser secundaria a una toxina. ¿Cuáles son las toxinas más frecuentes? Generalmente las que se encuentran en el medio ambiente. La presencia de plomo. ¿Dónde se encuentra el plomo? En el agua, por ejemplo. La presencia de plomo, la presencia de mercurio, que son metales pesados que se encuentran en el agua o en algunos alimentos, eso produce daño medular. Ustedes han escuchado hablar de estos juguetes a los cuales se ponen los niños, ¿no? Y estos juguetes, la pintura es en base a plomo. Entonces el niño se mete el juguete a la boca, chupa el juguete, ¿no? Y el consumo por mucho tiempo de ese tipo de elementos genera un aumento de plomo en la sangre. Ese plomo en la sangre retarda el crecimiento en el niño, en la persona, y produce un cuadro de anemia crónica infantil. Entonces, ese problema, esos tóxicos que existen en el medio ambiente, como el plomo y el mercurio, que son los más comunes, pueden generar anemia. La radiación también produce anemia. Estos pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer, ¿okay? El cáncer, cualquier tipo de cáncer, tiene como tratamiento la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia es radiación. Es un elemento tóxico. Si
bien es cierto, es necesario para el tratamiento del cáncer, porque es una de las formas de poder curarlo, también genera efectos adversos en el paciente, y es la toxicidad de este elemento en la sangre. De allí que el sistema inmunológico en pacientes que son irradiados disminuye, incluso se les empieza a caer el cabello, porque es una manera, es un factor adverso, es una respuesta no deseada ante el tratamiento de radioterapia. Pero los glóbulos rojos también disminuyen. Las infecciones sistémicas, las mieloptisis, que son enfermedades específicamente de la médula. Entonces, todas estas causas me pueden generar un problema medular. Y la tercera es la anemia postmedular, es decir, aquí el paciente se alimenta de manera adecuada, el paciente tiene la médula sana, pero igual tiene anemia. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si yo me alimento bien, como bien, mi médula está sana, ¿por qué tengo anemia? El problema es postmedular. ¿Qué significa postmedular? Que el paciente tiene hemorragia. ¿Y por dónde puede tener hemorragia? Las más comunes son a nivel gástrico, a nivel gastrointestinal, los que le decía al comienzo, la gastritis, por ejemplo, sea una gastritis aguda, sea una gastritis crónica, si el paciente llega a tener úlcera con mucho más razón, esas enfermedades gastrointestinales producen sangrado. Sangrado microscópico, pero producen a la vez sangrado. Y por muchos años eso va a generar cuadros de anemia. Hemólisis. Las hemólisis también producen sangrado y eso va a generar un cuadro de anemia postmedular. Sobre todo las hemorragias y la hemólisis. ¿Cuántos tipos de anemia existen según la forma del glóbulo rojo? Existen hasta 3 tipos de anemia. Una anemia microcítica. Microcítica significa micro es pequeño, con una célula pequeña. Quiere decir que el glóbulo rojo es muy chiquito. Existe una anemia macrocítica, que significa que hay una anemia con un glóbulo rojo grandazo, y hay una anemia normocítica. Es una anemia que tiene un glóbulo rojo de tamaño normal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tamaño normal del glóbulo rojo? Entre 80 y 100 FL significa femtolitros. Es una unidad de medida, obviamente microscópica, para los glóbulos rojos. En algunos libros hablan de 80 a 96, para ser más preciso, pero para redondear de 80 a 100 femtolitros. Entonces uno ve el glóbulo rojo en el microscopio, lo mide y debe medir entre 80 y 100. Si mide entre 80 y 100, ese glóbulo rojo es normal, por eso se llama normocítico. Pero a veces uno ve el microscopio y encuentra un glóbulo rojo grandazo. Lo mide y está por encima de 100. Esa es una anemia macrocítica. A veces medimos el glóbulo rojo y está por debajo de 80. Eso se llama una anemia microcítica. Entonces las 3 situaciones se pueden dar. El hecho de que uno tenga glóbulos rojos grandes no quiere decir que eso sea mejor, no quiere decir que eso sea favorable. No quiere decir que un glóbulo rojo grande va a transportar más oxígeno o más hemoglobina, al contrario. El glóbulo rojo debe tener el tamaño normal. Si es más grande, va a haber defectos en el transporte de hemoglobina y oxígeno. Si es más pequeño, va a tener también defectos en el transporte de hemoglobina y oxígeno. Tiene que estar dentro del tamaño o dentro del intervalo de normalidad para que pueda transportar oxígeno y hemoglobina. Sin embargo, hay glóbulos rojos que son normales en tamaño, pero igual el paciente tiene anemia. ¿En qué casos? En hemólisis. En hemólisis y en anemias aplásicas, es decir, cuando hay problemas medulares. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver. ¿En qué consiste la anamnesis en un paciente con anemia? ¿Cuáles son los signos y síntomas que tiene un paciente con anemia? Eso sí me lo pueden decir. Cualquiera sea la causa de anemia. Cansancio, sueño, ¿qué más? ¿Qué otros signos y síntomas tiene un paciente que tiene anemia? Palidez, cansancio, sueño, palidez, ¿qué más? Astenia, ¿no? Ya eso engloba el cansancio, sueño. Falta de apetito. Falta de apetito, ¿no? Hiporexia, disminución del peso, falta de concentración. ¿Qué más? ¿Puede haber ictericia? ¿Un paciente con anemia puede tener ictericia? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué casos? Porque normalmente uno asocia la anemia con palidez. El paciente está pálido, está blanco, sí, es cierto. Pero puede haber anemia con ictericia y si te tomas amarillo. Tú has dicho que sí.
Y es correcto, si hay una anemia con ictericia. ¿En qué casos? ¿En qué único caso un paciente con anemia puede tener o tiene ictericia? Podría ser cualquiera de esos casos, pero también podría ser una enfermedad vesicular, una enfermedad de vías biliares. Pero específicamente, un paciente que tiene anemia y a la vez está amarillo, es decir, está ictérico, el cuadro es básicamente con una hemólisis. ¿Qué es hemólisis? ¿Destrucción de qué? De glóbulo rojo, muerte de glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo muere, ¿qué es lo que libera? Bilirrubina. ¿Y por qué uno se pone amarillo? ¿Por el exceso de qué? De bilirrubina. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está anémico y no está pálido, sino está amarillo, está ictérico, la causa es hemólisis. Es una anemia de tipo hemolítica. Es una anemia que se da por un aumento en la destrucción de glóbulos rojos. Entonces, en la anamnesis nosotros tenemos que investigar el inicio de la anemia. Si es una anemia de tipo aguda o es una anemia crónica, es una anemia leve, es una anemia moderada, es una anemia severa, si ha habido antecedentes transfusionales, es decir, si el paciente ha sido donante o ha sido receptor de sangre. Porque muchas veces por incompatibilidad de grupos sanguíneos puede generarse el cuadro de anemia. No por donar sangre, ¿eh? Nadie tiene anemia por donar sangre, porque ustedes saben que primero, para donar sangre no puedes estar anémico. Si vas a donar sangre no puedes tener menos de 11 de hemoglobina. Además, de que al momento que tú dones sangre, ¿cuánto es la cantidad de sangre que donas? ¿Alguna vez han donado sangre de manera voluntaria? No. ¿Pero cómo? ¿Un cuarto de qué? ¿Cuánta es la cantidad de sangre que uno puede donar? Lo normal es que uno done una unidad. Por alguna situación de emergencia, puedes donar hasta 2 unidades. Eso es lo máximo que puede donar en un solo momento. Pero ¿cuánto tiene una unidad? 250 mililitros. 250 mililitros, es decir, un cuarto de litro. Eso es lo que normalmente nosotros donamos cuando donamos una unidad de sangre. Si nosotros donamos esa unidad de sangre, que es decir, 250 mililitros, la hemoglobina, ¿cuánto va a bajar? Casi nada, prácticamente nada. Entonces, un paciente que dona una unidad de sangre no tiene por qué tener un cuadro anémico. Si dono 2 unidades de sangre, ahí estoy donando medio litro de sangre. Y cuando uno dona medio litro de sangre, lo que disminuye es medio gramo en hemoglobina. Es decir, si tienes 12 de hemoglobina y donaste medio litro de sangre, vas a tener ahora 11.5 de hemoglobina. ¿Okay? Que no es nada importante en comparación pues, con otras pérdidas que puede haber. Eso es lo máximo que puedes donar en sangre, y eso es la cantidad que equivale a una unidad de sangre. Entonces hay que tener en cuenta estos antecedentes transfusionales. Hay que tener en cuenta también los hábitos nutricionales. Es típico algunos malos hábitos nutricionales que tienen los pacientes que tienen anemia, y a esto se le llama, sobre todo la anemia de tipo ferropénica, y a esto se le llama pica. ¿Qué significa la anemia ferropénica? La anemia que se da por una deficiencia de hierro. ¿Cuáles son estos hábitos nutricionales atípicos, raros, extraños en estos pacientes que tienen anemia ferropénica? El consumo de arroz, pero arroz crudo. ¿Okay? Esto generalmente se da en amas de casa. Están comiendo todo el día arroz, pero es arroz crudo. Van al mercado, van donde su casero y chapan un puñado de arroz y se lo meten a su bolsillo. Están todo el día comiendo arroz crudo. ¿Por qué lo comen? Ni siquiera ellas mismas lo pueden decir. Lo dicen, es una manía, o no sé, es costumbre. O de un tiempo a esta parte se me ha dado por comer arroz crudo. Pero tiene sabores agradables, no es ni agradable ni desagradable, simplemente tengo ganas de comer arroz crudo. A eso se llama pica. Otros lo que hacen es comer tierra. ¿Sí? Comen tierra. Salen de su casa y de repente viene una maceta, chapan un poquito de tierra y se lo meten al bolsillo. Y en el camino están masticando, comiendo tierra. Eso se llama geofagia. Geofagia. Pero también es un tipo de pica. Y aquí sabe la tierra. ¿Por qué come la tierra? No se me ha provocado. De repente llegaron a la universidad y se les acabó la tierra. Y no hay maceta por aquí donde sacar tierra. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a comer? De repente se empiezan a comer el borrador de su lápiz. ¿Sí? O el borrador. Los borradores. Empiezan a masticar, empiezan a comerse el borrador. Ese es un hábito anormal. Otras personas empiezan a comer hielo. Es bastante común el consumo de hielo. Incluso estamos en agosto, en julio, hace frío, ¿sí? Pero las personas van, sacan de la refrigeradora hielo y empiezan a masticar hielo.
Pero ¿por qué no tomas agua fría? No, tengo ganas de masticar hielo. ¿Okay? A cualquier hora empiezan a comer hielo. Entonces eso de comer hielo, de comerse el borrador, de comer tierra, de comer arroz crudo, eso se llama pica, que son hábitos nutricionales anormales que se da en pacientes que tienen anemia sarcopenia. ¿El por qué? No se sabe, pero tienen esos hábitos o malos hábitos, o esas costumbres. Es típico en este tipo de pacientes. Es importante determinar la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol también, estamos hablando de alcoholismo, y en pacientes alcohólicos puede producir anemia, porque el largo o el prolongado consumo de alcohol hace que el paciente no ingiera alimentos. Se la pasa alcoholizado 1, 2, 3 días y no ingiere alimentos, puede producir cuadros de anemia. Además cursa con hiporexia, que es falta de apetito. En algunos casos, si es por parasitosis, puede producir fiebre, exceso de sudoración, pérdida de peso. Y hay un signo bien común, que es la parestesias en calcetín. ¿Qué es parestesias? Es alteración en la sensibilidad. Dice parestesias en calcetín, es decir, la sensibilidad en el pie, en el tobillo, los calcetines medios. Esto se debe a un síndrome que se da por deficiencia de vitamina B12. En estas anemias de tipo megaloblástica, que es por anemia por déficit de vitamina B12, el paciente pierde de manera parcial la sensibilidad en el pie y en el tobillo, es decir, todo el área que cubre una media. Por eso se llama parestesias en calcetín. Obviamente esto es reversible, es decir, el paciente empieza a consumir vitamina B12 y la parestesias en forma de calcetín cesa. Hay decaimiento, disnea, cefalea, palpitaciones. Si la cosa es más grave puede haber dolor óseo, articular, síntomas neurológicos como sueño, cansancio, falta de concentración, insomnio incluso en algunos casos, fiebre si la causa es por parásitos. Todos esos son los signos y síntomas. Además de todo lo que ustedes han dicho, palidez, ictericia, ya les expliqué en qué caso, ¿no? Úlceras maleolares. Las úlceras, los maleolos saben que están a los lados de los tobillos. Estas úlceras maleolares, estas heridas a nivel de los tobillos, se da cuando la anemia es de causa de deficiencia de vitamina B12, justamente por las parestesias a ese nivel, a nivel de los tobillos. Puede haber edema, puede haber visceromegalia. ¿Qué significa visceromegalia? Crecimiento de hígado y de vaso. Si el hígado y el vaso crecen, eso se llama visceromegalia. El inicio puede ser insidioso, puede haber taquicardia, puede haber signos de hipovolemia, es decir, la presión empieza a bajar. ¿Cómo se da el tratamiento en ese tipo de pacientes? ¿Cuál es el abordaje que se da en este tipo de pacientes? Siempre es importante descartar de lo más común a lo menos común, de lo más frecuente a lo más infrecuente, de lo fácil a lo difícil. Nunca comiencen por lo difícil, siempre comiencen por lo más sencillo. Entonces lo primero que tienen que descartar en un paciente que ustedes sospechen de anemia es si hay sangrado. Lo primero es si hay sangrado, si hay pérdida sanguínea por algún lado, es lo más común. Si no hay sangrado, hay que determinar si hay hemólisis. Pero la hemólisis es fácil de poder detectar. ¿Por qué color tendría que tener un paciente que tiene hemólisis? Amarillo. Si no está amarillo, al contrario, está pálido, no es hemólisis, ya he descartado hemólisis. Entonces descarto el sangrado, descarto la hemólisis. Entonces ya, descarto todo lo que son pérdidas. Me voy al siguiente paso, que es deficiencia. Veo cómo está el hierro, veo cómo está el ácido fólico y veo cómo está la vitamina B12. Si el hierro está bien, si la vitamina B12 está bien, si el ácido fólico está bien, significa que no es un problema de consumo, no es un problema de ingesta. Entonces, descartado las pérdidas, descartada la ingesta, lo último que me queda, que ya es lo más grave, es un problema medular. Quiere decir que la médula está enferma. Y ya para determinar si la médula está enferma o no, recién se realiza una biopsia. ¿Okay? Pero siempre tiene que irse de lo más común, de lo más fácil, de lo que yo puedo ver, hasta lo más complejo, hasta la biopsia. No vayan a comenzar con una biopsia antes. De repente simplemente el paciente tiene una deficiencia de hierro, una deficiencia de vitamina B12, o tiene hemorroides, tiene sangrado, y por las puras le van a ir a hacer la biopsia. Entonces hay problemas en producción, hay problemas en destrucción o hay hemorragias. En base a la causa se determina el tratamiento. Si es un problema, si es una anemia ferropénica, ¿qué es lo que le tienes que dar? Hierro. Si es un problema de vitamina B12, ¿qué le tienes que dar? Vitamina B12. Si es carencial, tienes que darle justamente el elemento que le está faltando. Pero también existe una clasificación por el tamaño, que ya lo hemos visto, puede ser microcística, macrocística o normocística, pero también por el color. Es muy importante el color del glóbulo rojo. ¿Qué color es el glóbulo rojo? Rojo.
Rojo tiene que ser. ¿Quién le da el color al glóbulo rojo? ¿Por qué el glóbulo rojo es rojo? ¿Quién le da el color? ¿Ah? No. La hemoglobina. La hemoglobina. Específicamente la hemoglobina. ¿De qué otro color podría ser el glóbulo rojo si no es rojo? ¿Blanco? ¿Qué otro color podría ser el glóbulo rojo? Vamos a saltearnos eso y nos vamos a este cuadro. Si el glóbulo rojo no es rojo, puede ser rosado. ¿Okay? Puede ser rosado. Significa, este B es BCM, significa volumen corpuscular medio. Es decir, el tamaño del glóbulo rojo. Eso ya lo hemos visto. Puede ser normal, entre 80 y 100. Puede ser pequeño, menos de 80. O puede ser muy grande, mayor de 100. Pero ahora nos vamos a centrar en el color. HCM significa hemoglobina corpuscular media. Significa la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. Dependiendo de la cantidad de hemoglobina que tenga el glóbulo rojo va a tener un color determinado. Porque hemos dicho que es de hemoglobina y tiene el color. Si el glóbulo rojo tiene la cantidad de hemoglobina normal, significa que es normocrómico, ¿no? De color normal. ¿Y cuánto es la cantidad normal de hemoglobina que debe tener un glóbulo rojo? Entre 32 o entre 30 y 34. 32 más menos 2 picogramos de hemoglobina por glóbulo rojo. Pero hay pacientes que tienen poca hemoglobina en sangre, es decir, por debajo de 30 picogramos. A eso se determina una hipocromía. Entonces, la hipocromía es cuando la hemoglobina está por debajo de 30, ¿no? Por debajo de 30 picogramos. Entonces, el glóbulo rojo no se tiñe pues de rojo, sino uno ve el microscopio y ve unos glóbulos rojos pálidos, unos glóbulos rojos rosados. A eso se refiere con hipocromia. Si hacemos la combinación de forma y tamaño, tenemos tres tipos de anemia. Existe una anemia normocítica y normocrómica. ¿Qué significa anemia normocítica y normocrómica? ¿Cómo está el tamaño? En una anemia normocítica, normocrómica, ¿cómo es el tamaño del glóbulo rojo? Normal. ¿Cómo es el color? Normal. Existen anemias en las cuales el glóbulo rojo tiene el tamaño normal y el color normal. Existe otro tipo de anemia que es la microcítica hipocrómica. ¿Cómo es el tamaño? Pequeño. ¿Cómo es el color? Rosado. Y la tercera es macrocítica normocrómica. ¿Cómo es el tamaño? Grande. ¿Cómo es el color? Normal. ¿Sí? En el tamaño tenemos tres alternativas. Puede ser pequeño, normal o grande. En el color tenemos solo dos alternativas. Puede ser normal o puede estar disminuido. No existe hipercrómico. Es decir, no van a haber glóbulos rojos fosforescentes. O es rojo o es rosado, pero no existe un color fosforescente. ¿Okay? Entonces las tres posibles combinaciones son estas. No me vayan a inventar otras. No existe una anemia normocítica hipocrómica. No existe normocítica hipocrómica. La única anemia que cursa con glóbulos rojos de un tamaño normal es la normocrómica. Normocítica, normocrómica. No existe una anemia microcítica que sea normocrómica. No, la única posibilidad es microcítica, hipocrómica. Y no existe una anemia macrocítica que sea hipocrómica. No, es macrocítica, normocrómica. Solamente estas tres posibilidades de anemia. La pregunta es, ¿cuál es la anemia microcítica hipocrómica más común? Es la deficiencia de hierro, la anemia ferropénica. La anemia ferropénica me cursa con este tipo de anemia. Y la macrocítica normocrómica es por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Por eso está acá en la... Causas de anemia microcítica hipocrómica. La más común, la anemia ferropénica. ¿Sí? La anemia ferropénica. Esa es la causa de anemia microcítica hipocrómica más común. Hay otras sí, enfermedades crónicas, síndrome talassémico, que es mucho más raro, ¿no? Sideroblásticas, estas cosas no las van a ver. Estas cosas ya lo ven en los hospitales, en pacientes hospitalizados, en el INEM lo van a ver. ¿Okay? Pero lo que van a ver diariamente son anemias ferropénicas. Esta anemia ferropénica cursa con un tipo de anemia con glóbulos rojos chiquitos y rosados. Microcítica, hipocrómica. Las otras, las macrocíticas, las anemias con glóbulos rojos grandes. ¿Y cómo es el color? ¿El color cómo es? Normal. Entonces macrocíticas, normocrómicas. ¿Okay? Por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico y también se da por una aciduria orótica. Es una enfermedad rarísima que tiene que ver con la forma de los glóbulos rojos.
Lo más común es que pacientes que tengan déficit con vitamina B12 o déficit de ácido fólico, estos pacientes tienen este tipo de anemia. Glóbulos rojos grandes y rojos, macrocíticos y normocrómicos. Y la tercera posibilidad son anemia normocítica y normocrómica. Es decir, glóbulos rojos de tamaño normal y de color rojo. ¿En qué causa se da? En una patología de médula, ¿sí? Una enfermedad de la médula ósea o hemorragias, pérdidas agudas obviamente de sangre. Un paciente que tiene una anemia por una pérdida de sangre o una patología de la médula ósea, entonces el tipo de anemia que va a tener es de tamaño normal y de color normal. Por eso se llama normocítica, normocrómica. Entonces, si en las causas de anemia macrocítica la deficiencia es de vitamina B12 y ácido fólico, ¿cuál es el tratamiento? Dar vitamina B12 y ácido fólico. Así se ve un glóbulo rojo, este es un glóbulo rojo normal, ¿sí? Y así se ve un glóbulo rojo en una anemia macrocítica, ¿no? Son glóbulos rojos muy grandes, ¿sí? Son glóbulos rojos más grandes de lo habitual. Y eso se tiene que medir, ¿no? Y al momento que se mide con un microscopio se dan cuenta de que está por encima de 100 femtolitros. En cuanto a las normocíticas, aquí no hay nada que medir, porque el tamaño es el normal. Pero sí es importante hacer un estudio de creatinina en sangre y aspirado de médula ósea. Existen algunas enfermedades que cursan con hemoglobinopatías, que les decía, es una alteración del glóbulo rojo, que generalmente se da en pacientes, o es una enfermedad que generalmente se hereda. Enfermedad genética. Hay que evaluar la presencia de reticulocitos en sangre. ¿Qué es un reticulocito? ¿Qué es un reticulocito? Es muy bien, es un glóbulo rojo inmaduro. ¿Okay? Estos glóbulos rojos inmaduros no deben estar en sangre. Los glóbulos rojos inmaduros tienen que estar en la médula ósea. Pero en este caso nosotros hacemos un examen de sangre y encontramos reticulocitos. La pregunta es ¿por qué la médula ósea permitió que estos reticulocitos salgan justamente de ella, de la médula ósea, y estén en sangre? Se da por un proceso de sangrado. Cuando hay hemorragias, cuando hay pérdidas sanguíneas, nosotros vamos a encontrar reticulocitos en sangre. ¿Por qué? Los glóbulos rojos empiezan a perder. Entonces lo que ocurre en sangre, hay un déficit de glóbulos rojos. La orden inmediatamente a la médula es que empiece a producir glóbulos rojos para reponer esos glóbulos rojos que se están perdiendo. Entonces la médula ósea empieza a producir gran cantidad de glóbulos rojos, pero se acaban los glóbulos rojos. Ya la médula ósea no puede producir más glóbulos rojos porque ya se le acabaron. Entonces deja de producir glóbulos rojos, pero se sigue perdiendo sangre. Entonces el sistema nervioso le dice a la médula, tú tienes que seguir produciendo glóbulos rojos. La médula le dice al cerebro, ya no tengo glóbulos rojos, ya no hay. El cerebro le dice, ese no es mi problema, tú lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces la médula ósea dice, bueno, como ya no tengo glóbulos rojos, ¿qué le puedo dar a la sangre? Le doy células inmaduras y empieza a eliminar reticulocitos. ¿Cuál es el problema de los reticulocitos? Que son células muy grandes, pero que no cumplen las dos funciones más importantes de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son? Transportar oxígeno y ¿qué más? Y hemoglobina. Los reticulocitos son células muy grandes, pero solamente hacen bulto, solamente hacen espacio, porque en la sangre no van a servir para nada, porque no van a transportar oxígeno, ni tampoco van a transportar hemoglobina. Entonces se le consideran células inmaduras. Por lo tanto, cuando ustedes en un examen de sangre vean reticulocitos, a esto se le llama reticulocitosis. Eso no es normal. Significa que esta médula ósea está eliminando a la sangre células inmaduras. Y esas células inmaduras están siendo eliminadas, ¿por qué? Porque hay una hemorragia. ¿Sí? Porque hay una hemorragia o hay una hemólisis por algún lugar.